El amor de Dios y su justicia. Lección 13. El amor es el cumplimiento de la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Al terminar el estudio de este trimestre, podemos asegurar que Dios es amor y justicia. Entonces, cuando Dios defiende la ley, también defiende su carácter de amor. El día de hoy estudiaremos uno de los versos que nos deja más en claro la gran verdad de la naturaleza inmutable del amor y la ley de Dios. Este verso nos dice que la ley es santa, justa y buena. Este verso se encuentra en Romanos 7:12, pero antes iremos un capítulo atrás para ver un riesgo que suelen correr algunos cristianos. Al inicio del capítulo 6, Pablo hace una pregunta inquisitiva a sus lectores. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es que el peligro que corren muchos creyentes, incluso los más sinceros, es creer que por cuanto estamos bajo la gracia, todo lo malo que podamos hacer queda automáticamente perdonado. Esto puede generar la distorsionada y romantizada imagen de que la gracia sobreabunda. Por eso es que Pablo hace estas preguntas sarcásticas, pero también responde de manera enfática, de ninguna manera, y agrega tajantemente, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De esta manera Pablo inicia una larga exposición, no solo en defensa de la ley, sino de una vida santa en la gracia de Jesús que es por su sangre. No debemos continuar en el pecado, debemos permanecer muertos al pecado y vivos para Cristo. Desgraciadamente no podemos estudiar toda esta doctrina en este corto video, así que adelantaremos hasta el capítulo 7, versículo 7, donde Pablo hace una pregunta similarmente mordaz. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Este verso es relativamente sencillo y nos deja dos cosas muy en claro, que la ley no es pecado y que la ley nos señala lo que sí es pecado. Así, Pablo deja en claro el objetivo de la ley. Yo no sabría que la codicia es pecado si la ley no me lo dijera. Este es un principio muy importante y necesario para entender la enseñanza de la palabra. El siguiente verso es más complicado, y es que fuera de contexto parece querer decir que mejor es que no exista la ley para que no haya pecado. Sinceramente, esto es algo que parece que diría el enemigo de Dios. Es por eso la importancia de saber el objetivo verdadero de la ley. La ley nos dice que la codicia, por ejemplo, es pecado. Es el pecado, el tentador, quien nos hace desear toda clase de males. El verso 9 es muy interesante, porque refleja la manera de vivir de muchas personas fuera y dentro de la iglesia, pues durante un tiempo viven sin conocer la ley y parecen vivir bien, pero no puedes vivir bien si no conoces la ley, ya que la ley y el amor de Dios están intrínsecamente unidos. No puedes conocer completamente el amor de Dios si no conoces su ley. Y otra vez, este verso, por sí solo y mal entendido, pareciera querer decir que es mejor que no hubiera ley para no morir. Pero es solo cuando conoces la ley y sabes que eres pecador que te das cuenta que estás muerto. Solo al saber esta verdad es que puedes clamar por la justicia y la misericordia de Dios. Pablo señala enfáticamente esta verdad en el siguiente verso, donde además declara que el mandamiento es para vida. El verso 11 deja descubierto al culpable, el pecado, exonerando a la ley. Me gusta la versión Nueva Biblia Viva, porque en este verso además dice que este es el mandamiento de Dios. Si revisas esta versión de los otros versos que acabamos de estudiar, te darás cuenta que lo que decimos era correcto. De esta manera llegamos al verso del día de hoy. Un verso donde Dios, por la pluma de Pablo, afirma poderosamente que la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y verdadero, dejándonos en claro la importancia de la ley. Obviamente esta no es la única vez que Pablo defiende la ley. Un ejemplo lo tenemos en Romanos 3:31, donde nuevamente hace una pregunta que incluso por la fe confirma la ley.
Pero si no te bastan las palabras de Pablo, escucha al mismo Jesús afirmar que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En esta ocasión mencionamos la versión Nueva Biblia Viva, pero hay algunas versiones que parecen querer decir que la ley no es buena o no es útil. Cada persona es libre de creer lo que quiera, e incluso pueden seguir viviendo su vida sin la ley. Pero hay una verdad clara, y es que en cualquier versión Jesús nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.